tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mariano Yacinavicius, soy director general de Estrategia y Gestión de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Les damos la bienvenida a esta disertación sobre participación de la economía social y solidaria en las cadenas de valor de la producción, organizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ADPRA, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Tucumán, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Río Negro y la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto. En las últimas décadas, la economía social y solidaria, que se refiere principalmente a las relaciones de producción y distribución que están organizadas por el principio de solidaridad, han cobrado una importancia creciente en nuestro país y la recuperación de la economía en la post-pandemia seguramente la tendrá como protagonista destacada. Advirtiendo esto, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe publicó en el mes de agosto Políticas Públicas y Economía Social y Solidaria, que pueden encontrar en nuestro sitio web www.defensoriasantafe.gov.ar, un documento que surge como resultado de una alianza estratégica con la Universidad Nacional del Litoral, cuyo objetivo es producir informes periódicos de monitoreo de las políticas públicas, tanto de orden nacional, provincial como municipal, vinculadas a la economía social y solidaria desde el enfoque de los derechos humanos. En esta oportunidad, el ingeniero Juan José Bertero nos introducirá en la participación de la economía social y solidaria en las cadenas de valor de la producción. Luego de su exposición, los integrantes de la prestigiosa mesa de disertación que nos acompañan intercambiarán preguntas con el disertante. La mesa está integrada por el defensor del pueblo de Río Cuarto, Ismael Rins, la Defensoría del Pueblo adjunta, la defensora del pueblo adjunta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Silke Arndt, la secretaria de Extensión Social y Cultural de la Universidad Nacional del Litoral, Lucila Reina, el director del Programa de Economía Social y Solidaria de la UNL, Julio Tealdo, la representante de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Lorena de Cara, el representante de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Mauricio Villioco, y en representación de nuestra Defensoría, el doctor Carlos Zambón. Escucharemos a continuación las palabras del defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, doctor Raúl Lamberto. Estás en silencio, Raúl. Buenas tardes a todos, ingeniero Bertero, Julio, Ismael, Carlos, Silke, Lucila, Mauricio, Lorena. Estamos esperando al defensor del pueblo de Tucumán que se va a sumar con nosotros. Bueno, lo mío es a modo de introducción. Mariano ya explicaba el origen de este acuerdo entre la Universidad Nacional del Litoral y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, que hace 3 años empezó a investigar sobre la economía social y solidaria en el conglomerado del Gran Santa Fe, cuando todavía era impensable la pandemia y la situación económica que hoy nos aflige. Lo concreto es que esto dio origen a una publicación, Políticas Sociales y Economía Social y Solidaria, que presentamos este año y que ahora lo estamos traduciendo, ya está traducido al inglés, porque todos sabemos que en el marco de las Naciones Unidas hay un grupo de trabajo que aborda el tema de la economía social y solidaria y que le integran quizás las organizaciones más sensibles que tiene Naciones Unidas, como es CEPAL, FAO, PNUD, UNESCO, etc. O sea, son 19 organizaciones más 8 o 9 veedores de esta temática, lo cual en general denota la importancia que tiene para la humanidad alternativas a la economía de mercado. O sea, sin negar las economías de mercado, son alternativas productivas
que evidentemente el mundo quiere desarrollar. Cuando a través de APRA nos incorporamos a las subcomisiones de la lucha contra el hambre que se desarrollan en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, nos pareció importante, por lo menos de la óptica de nuestra Defensoría, introducir el tema de la economía social y solidaria. Bueno, lo hicimos en 3 minutos, no había gran posibilidad de hacer una explicación detallada, pero con la colaboración de las distintas defensorías que integran nuestra subcomisión, en particular Río Cuarto, Río Negro, la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, pudimos hacer otros encuentros, este es el tercero, donde se abordó la temática y además se incorporaron otras temáticas como la que incorporó la Defensoría de Río Cuarto. ¿Cuál es el objetivo central? Es ver si entre las defensorías y la academia, o sea, las universidades, podemos generar una problemática moderna, distinta, que inserte el debate en el marco de la subcomisión de Economía Social y Solidaria. Para ello se le había encomendado a Julio Tealdo por la Universidad del Litoral que elabore un documento que sea sometido a discusión por las defensorías y por las universidades. Sé que está avanzando con este documento y bueno, creo que esto va a ayudar a que luego de consensuado, viendo las prácticas distintas, las variantes que se generen en las distintas provincias, las realidades que puedan aportarse a través de las experiencias de las universidades, se pueda aportar por lo menos uno de los trabajos que aporte a esta lucha, a este flagelo que nos tiene a todos tan congojados, que es el problema del hambre y de la desigualdad que nos está afectando y que en particular la estamos padeciendo en el marco de una pandemia. O sea que sería un gran aporte que las universidades y las defensorías pudiesen elaborar propuestas, creo que esta es una importante, como una alternativa para algo central, que es buscar actividades productivas familiares, pero que centralmente apunten a dar trabajo. Es decir, hoy el ser humano necesita comer, por supuesto que las ayudas en materias sociales son muy importantes, pero lo que hoy solicita la gente es tener alternativas de trabajo. Y creo que la economía social y solidaria puede ocupar ese espacio que hoy el mercado evidentemente no ha ocupado y lejos de ocuparlo ha abandonado, por lo menos al verificar esto en la brecha de desigualdad que uno ve, que no solamente es patrimonio o realidades de Argentina, sino que se ve en otros países donde el mercado, bueno, va reemplazando la mano de obra por alternativas que maximicen el sistema productivo por sobre variedades sociales. Y creo que esa brecha hay que ocuparla y los estados y las organizaciones sociales la deben ocupar. Por eso nos pareció que en esta etapa del debate era necesario incorporar algo fundamental, que es la cadena de valor. Creo que de la charla del ingeniero Juan José Bertero nos daremos cuenta por qué es necesario, por qué la actividad productiva de la familia, del trabajador en forma individual, es fundamental, pero no se puede hacer sin el aporte del Estado, sin ideas nuevas de lo que es la comercialización, la producción, la cadena de valor, que son tan necesarias para que lo que se hace pueda ser utilizado, vendido, comercializado, sin los abusos que a veces genera la intermediación. Esto es lo que un poco queríamos dejar como idea introductoria, agradecerles por supuesto que nos estén acompañando y bueno, creo que tendremos una exposición de unos 45 minutos y luego la idea es interactuar en la charla entre los expositores, los panelistas y las universidades para que podamos sacar el mayor fruto posible a esta experiencia que tiene el ingeniero José Bertero, que sin duda es un referente nacional e internacional en la materia de cadena de valor. Así que muchas gracias y bueno,
esto es lo que queríamos transmitir desde la Defensoría de Santa Fe. Bien, esperábamos poder compartir ahora las palabras del defensor del pueblo de Tucumán, que ha tenido alguna dificultad para ingresar, así que queríamos contarles que Juan José Bertero es ingeniero electromecánico, graduado en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Rafaela. Participó en varios posgrados, entre los que se encuentra Competitividad Empresarial y Clúster de la Universidad Católica de Uruguay, diseñado y supervisado por Michael Porter, del Instituto de Estrategia y Competitividad de Harvard Business School. Recibió especializaciones, entre las que se encuentra desarrollo local y creación de entornos competitivos a las empresas, realizado en el Centro de Formación Profesional de Organización Internacional del Trabajo en Turín, Italia. En su carrera profesional participó en la actividad privada, entre las que se encuentra la gerencia del Centro de Desarrollo Empresarial CDE Rafaela, de la red BID-FOMIN en Argentina. En la cooperación internacional participó como director del programa de REDEL, Desarrollo Local y Empleo, ejecutado por la Organización Internacional del Trabajo en Uruguay, y recientemente como experto principal en desarrollo local y diálogo social en el programa Eurolabor del convenio entre la Unión Europea y el Gobierno de Honduras. Como consultor actuó en proyectos de varios países latinoamericanos, destacando su participación en la formulación de la Estrategia Regional de Articulación Productiva en el Centro de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa, perteneciente al Sistema de Integración Centroamericano, SICA, constituido por Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Belice y la República Dominicana. Participó en diferentes cargos públicos, entre los que se encuentra el de ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, donde aplicó el concepto de cadenas de valor como política de desarrollo. En la actualidad integra el grupo TBJ, organización dedicada a proyectos de sostenibilidad socioambiental, donde constituyeron alianzas estratégicas con otras empresas que permitieron desarrollar y patentar el proceso para reciclar envases multicapas, Tetra Pak, como también el desarrollo de productos para viviendas sociales. Juan José, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor poder compartir este momento con ustedes, haber recibido la invitación. La currícula que se acaba de leer no dice quién soy, sino fundamentalmente todas las oportunidades que tuve de poder aprender. Lo mismo le pasa a cada uno de ustedes con sus hojas de vida. Vamos a procurar, o es al menos mi objetivo, tratar de dejar algunos conceptos sencillos que ayuden a que puedan aterrizarlo en sus actividades cotidianas. El tema es una carrera larga, pero fundamentalmente lo importante es no abandonar, todos los días hacer alguna acción vinculada con esto, más grande, más pequeña, pero no abandonarla porque son carreras de largo aliento. Bueno, voy a comenzar entonces con la presentación, que luego ustedes van a poder disponer. Ahí se observa. No lo estoy viendo por ahora, Juan José. Es que no apreté el botoncito. Ahí voy. Ahora sí. Disculpen. Ahora sí. ¿Está ahora? Bien. Bueno. Como decía recién, agradecer la invitación, y la verdad que como ingeniero electromecánico me siento un poco raro en este ambiente que no es tan tecnológico. Pero bueno, como se explicó recién, anduve por tantos caminos
que me considero un ingeniero electromecánico un tanto deformado, ¿no? Y la verdad que todos estos temas vinculados con el tema del desarrollo de la economía social, la inclusión para el trabajo, las oportunidades, los emprendimientos, ha sido siempre un tema que me gustó y que me llamó mucho la atención. Bueno, recién se mencionaba algo sobre TVJ, simplemente comentarles que esta es nuestra misión, soluciones simples e innovadoras que generen oportunidades para el desarrollo sostenible. Y ahí dice que somos una familia de profesionales porque es así. Estoy trabajando en este tema con mis 4 hijos. Y nuestra participación en esta actividad, además de haber sido honrado con la invitación, es porque nosotros compartimos la visión de la economía social y sostenible. Y en parte nuestra visión lo dice, ¿no? Trabajar en el crecimiento económico, pero pensando en el bienestar social y en el cuidado del medio ambiente. Bueno, vamos a comenzar entonces despacito, sin aportar grandes cosas que ustedes ya no conozcan acerca de la economía social y solidaria, pero a mí me parece que esta slide es importante para reafirmar algún concepto que por ahí se va instalando, ¿no? Sin querer, y que parecería que la economía social y solidaria es simplemente para los grupos vulnerables, para los sectores de la sociedad que están excluidos, y no es así. Como bien lo dijo Raúl al inicio, es una alternativa de desarrollo. Por lo tanto, visto desde esta óptica tan importante, estos proyectos que se generen desde la economía social y solidaria no deben ser diferentes a los que se generen desde otra concepción, y es que cada vez que iniciamos o planteamos un proyecto, estos deben tener un piso de viabilidad y de sostenibilidad, tanto desde un punto de vista técnico como económico. La sostenibilidad hoy es un concepto un poco más amplio, no solamente habla de lo económico, sino que también hablamos de otros factores, pero en ese ámbito es donde se inserta la economía social solidaria, desde donde yo voy a hacer la presentación vinculada con el tema de cadenas de valor. Por supuesto de que no es un tema nuevo, que existen prácticas y herramientas vinculadas a esto. Hay algunas instituciones, formatos organizativos, etcétera, que están formalizados. Hay muchos que no están formalizados y la tarea es llevarlos a formalizar, pero lo cierto es que en Argentina en general, y como habitante de la provincia de Santa Fe, debo decirlo que en particular en la provincia de Santa Fe, hay una fuerte presencia de instituciones vinculadas con la economía social, el caso de mutuales, cooperativas, asociaciones, que están distribuidas también en el resto del país, pero que acá el acento, por ejemplo, cooperativista es muy fuerte. Y hay distintos ejemplos, ¿no? Quizás yo traigo acá algunos sencillos de cooperativas, pero vinculadas hoy con el tema de la recuperación de residuos sólidos urbanos, o en el caso de las asociaciones de pescadores que hace tiempo atrás no existían y hoy ya están comenzándose a organizar y a obtener buenos resultados desde esta práctica. Entonces, ante este marco general, ¿cuál va a ser el objetivo de la charla? El objetivo es, como dije antes, aplicar conceptos sencillos y prácticos de cadenas de valor, que es una terminología hoy muy utilizada, está muy presente en cualquier exposición que escuchamos, sin que ello signifique que se tenga claridad sobre lo que significa cadena de valor. Y por eso es que lo vamos a abordar, y dentro de ese concepto de cadena de valor, ver cuáles son las oportunidades, las grandes oportunidades que tiene la participación de la economía social y solidaria. Y la primera slide no se vincula directamente con las cadenas de valor, pero sí con algún concepto que es básico de entender en esta mirada, ¿no? Y ahí tenemos una representación que en la parte superior habla de necesidades insatisfechas. ¿De quién? De nosotros, las personas. Que se llama mercado porque todos compramos alguna cosa que necesitamos, nos vinculamos, canjeamos. Y esa necesidad insatisfecha se traduce en una demanda que es posible de abastecer, pero que para abastecer esa demanda se deben cumplir con ciertas condiciones de provisión.
Cualquiera de nosotros cuando va a comprar un alimento se fija hoy condiciones de salubridad mínima, o quien no se fija en la fecha de un empaque de un alimento si la fecha no está vencida. Bueno, y así con cada una de las cosas que son las condiciones o las barreras que nosotros mismos, los consumidores, planteamos a la hora de tomar un producto o servicio. Y al final de esta pequeña secuencia, ¿con quién nos encontramos? Con la actividad, que yo focalizo acá la actividad de las MIPYMES, emprendimientos, formales e informales, los espacios que cubre la economía social con cooperativas, mutuales, etc. Y si estos están en condiciones, generan una respuesta que si cumplen las condiciones pueden abastecer esta necesidad insatisfecha llamada mercado. Pero entonces acá lo que quiero resaltar es que hay dos piezas muy importantes. Hay una fuerza inductora, que es la que pone en marcha este mecanismo, y es precisamente la necesidad las necesidades insatisfechas, llamada mercado. Y hay otro espacio, que es el que realmente genera el cambio para poder llegar a satisfacer esas necesidades, que es el que está abajo en rojo. Entonces, con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Que si no existe esa necesidad, no existiría la oferta. Y si existe una oferta que no está ordenada en la demanda, no habría intercambio. Y estas son cosas muy sencillas, pero que a diario las vemos. A diario las vemos cómo emprendemos, emprendedurismo, ayudamos a la gente, pero no le hacemos ver esa visión de qué necesidades va a satisfacer. O muchas veces trabajamos simplemente desde la visión de qué cosa hay que satisfacer, pero no tenemos en cuenta que hay alguien que tiene que adaptarse y hacer un cambio para poder llegar ahí. Por eso, en complemento a esto, hay un bloque muy importante, que son las organizaciones del territorio, que es donde se promueve el diálogo público-privado. Muchas veces también el diálogo público-público, privado-privado, pero focalicémonos en el diálogo público-privado, donde ese diálogo, si está bien organizado, como se menciona ahí, desarrolla metodologías de implementaciones, tiene un proceso de vinculación, puede brindar servicios con valor agregado, trabaja sobre la cuestión de la sostenibilidad, y fundamentalmente esta estructura que ustedes ven en el medio cumple una función, dos funciones importantes, pero la primera es esta, es la que establece el vínculo entre esa necesidad insatisfecha del mercado y estos potenciales abastecedores que son pequeñas empresas, actores de la economía social, emprendedores, que muchas veces no tienen los medios o no tienen las posibilidades de poder interpretar qué es lo que se les está demandando. Y esta estructura que vemos del medio es la encargada de hacer esa traducción, si le cabe el nombre. Y la segunda actividad muy importante es la de proveer servicios. Y esos servicios que le provee el territorio, ¿a qué están orientados? A ayudarle a superar las barreras para que sean proveedores. Hay veces que se habla de términos de calidad, hay otras veces que hablamos de servicios de inocuidad para los alimentos, hay otras veces de hablar de cómo se tiene que hacer el empaque, la distribución, etc. Pero esto es una función importantísima que tienen los actores del territorio con estos sectores que por sí solos y que si tuviesen que manejarse por las reglas del mercado no llegarían. De funcionar esto, tenemos una consecuencia muy importante que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades territoriales. Y ese aumento de las capacidades territoriales y la organización de esas capacidades es lo que se habla habitualmente de territorios competitivos. Por eso hoy se habla de que ya no compiten las empresas solas, sino que compiten los territorios donde se encuentran las empresas. Pero para mí, una cosa muy importante y que estoy seguro que ustedes van a compartir, es que este territorio que hablamos que es competitivo, fundamentalmente es un espacio donde viven actores y fundamentalmente es el espacio que nosotros habitamos y en el que nosotros nos desarrollamos. Por eso, esto va mucho más allá del término de un territorio más competitivo en un término netamente de mercado, comercial, empresarial, sino que habla de cómo las organizaciones del territorio, en el diálogo público y privado, se organizan para que ese territorio sea cada vez mejor, que es el territorio donde nosotros vivimos y habitamos, y por lo tanto también estamos comprometidos.
Tengan presente esta slide porque en algún momento voy a hacer nuevamente referencia a ella. Y ahora ya nos vamos a ir metiendo un poquito más en el tema de las cadenas de valor. Todos nosotros, día a día, nos vinculamos con distintos productos y servicios, pero el tema es si alguna vez alguno de ustedes se preguntó quiénes participan en la elaboración de esos productos o servicios, o si solamente se quedan con la marca de ese producto que están comprando o de ese servicio. No voy a hacer una encuesta en este momento, pero la experiencia personal me ha hecho ver que tanto yo tengo esta deformación como muchos otros a quien le hago esta pregunta, que habitualmente nos quedamos con lo que dice la etiqueta, con la marca, y no alcanzamos a ver lo que está detrás de ella. Y entonces ahora podríamos preguntarnos, bueno, ¿y dónde se define la competitividad? Porque también es un término muy utilizado. ¿Dónde se define la competitividad de un producto, de una empresa, de una actividad? Y hay toda una teoría dando vuelta alrededor de esto, pero la verdad es que la competitividad se define ahí cuando nosotros vamos ante un estante a elegir un producto y a lo mejor tenemos 3, 4 productos que tienen el mismo contenido, pero son distintas presentaciones, distintas marcas, distintos precios, distintos contenidos que tienen. Y cuando nosotros estiramos nuestra mano y tomamos un producto y no tomamos los otros, ahí es donde nosotros definimos la competitividad. Por eso, cuando cada uno de nosotros o cualquier actor de la sociedad va a tomar un producto, no solamente está en juego ese producto que está ahí, sino todo lo que está por detrás, que era la primera pregunta que teníamos. ¿Qué hay por detrás de esa marca, ese producto? ¿Qué es lo que tracciona cuando yo compro ese producto? Entonces ahora, acerca de qué es una cadena de valor, esta no es una definición, es una interpretación, y sencillamente nos dice que las cadenas de valor es un modelo, o sea, los modelos los utilizamos para pensar, organizar, ver cómo funcionan. Y antes de seguir con esto, la buena noticia es que las cadenas de valor existieron desde que existe el hombre. No es que se han descubierto ahora. Siempre desde la presencia del hombre hubo alguien que hizo algo, otro lo tomó, lo transformó y otro lo consumió. Desde la existencia del hombre existen las cadenas de valor. La diferencia es que en estas últimas décadas se empezó a ver la importancia que tiene ver las cadenas de valor como este modelo, y que ese modelo lo que hace es permitir describir el desarrollo de actividades diferentes, de muchas empresas, que partiendo de unos recursos originales, los va modificando hasta llegar a un producto final, por ejemplo, el que nosotros veíamos recién en esa góndola cuando vamos a tomar un producto o cuando compramos un servicio. Quiere decir que esta interpretación, que se basa lógicamente en definiciones, nos está diciendo de que no hablamos de una empresa en particular y no hablamos de una actividad en particular. Por eso también, cuando hablamos de cadena de valor, casi siempre se vincula a la cadena con una representación gráfica que son las típicas cadenas metalúrgicas, ¿no? Las que uno ve en la industria náutica, las que podemos ver en nuestra casa, las que ahora se ven de plástico separando estacionamientos de vehículos o zonas de jardinería, y donde en ella vemos que hay distintos eslabones que son los que se van enganchando. Entonces, decimos de que esa interpretación de cadena de valor de ese modelo se asemeja porque entonces esas diferentes empresas y diferentes actividades estarían representadas por los eslabones. Pero con una particularidad, que ese enganche entre eslabón y eslabón significa de que en ese enganche hay un proceso económico o de intercambio que se da entre cada uno de los eslabones, partiendo desde un origen donde están lo que se llaman las materias primas hasta llegar al final de lo que se llaman los productos terminados. Entonces, ¿por qué es importante hablar hoy del tema de concepto de valor, de cadena de valor? ¿Por qué se está instalando tanto? El primer caso es porque aumenta los resultados e impactos de las políticas públicas vinculadas a los instrumentos para apoyar a las pequeñas empresas y a los emprendedores. Yo de aquí en adelante me voy a referir permanentemente a pequeñas empresas, emprendedores, economía social, porque de hecho que las grandes empresas siempre han recibido un mayor beneficio de todo esto. No
no quiero que se piense por los acuerdos gubernamentales con el sector privado, sino porque las empresas grandes siempre tienen mucho más medios y mecanismos como para poder llegar. Entonces, un punto está acá, en que se puede mejorar el resultado de las políticas públicas, y el otro punto es mejorar la competitividad de los productos. Recuerden la primera pregunta con que iniciamos y dijimos, ¿alguna vez se pusieron a pensar qué hay atrás de una marca, de un producto cuando lo selecciono? Bueno, ahora ya sabemos que tras de ese producto y esa marca hay una serie de vinculaciones de empresas diferentes, de actividades diferentes que van desde la materia prima hasta el producto final. Quiere decir entonces que cuando yo elijo el producto que tengo en la estantería y que defino la competitividad, lo estoy definiendo en función de la competitividad de todos los actores que estuvieron por detrás. Por eso es importante trabajar sobre el concepto de cadena de valor, porque no depende del último eslabón que lo haga bonito, barato, para el alcance nuestro. Hay una serie de instancias intermedias que condicionan a que sea bueno, bonito y barato al final, si es que nosotros buscamos esas condiciones. Distintos tipos que ha habido de la representación de las cadenas de valor. El primero que representó el tema de las cadenas de valor fue Michael Porter en su libro de las ventajas competitivas en el año 1980, o sea que ya llevamos 40 años hablando de cadenas de valor, y que esta representación, si bien se ha modificado, hoy en día todavía se sigue usando esta representación. Van a ver ustedes distintas presentaciones de YouTube cuando hablan de cadena de valor, que siguen usando el mismo esquema. En realidad ese esquema ha evolucionado y se ha pasado a otro donde se utilizan pocos eslabones y que son como macro eslabones. Juntamos los que están en la producción por un lado, los transformadores por el otro y la comercialización por el otro. Hay veces que estos 3 eslabones pueden ser 4 o 5 si se anexa al comercio exterior, etc. Pero son macro eslabones. Y el que yo les voy a mostrar a ustedes es el de flujo de procesos, donde ven ustedes que cada cuadrito tiene un número 1, 2, 3 y 4, y donde esos cuadritos con los números son los distintos eslabones de la cadena de valor. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre las 3 representaciones? El primero que desarrolló Michael Porter y que todavía hoy se sigue utilizando, en realidad, cuando se diseñó pensando de la empresa puertas adentro. ¿Cómo hago competitiva la empresa? El segundo fue utilizado por muchos organismos internacionales para tratar de dar una interpretación distinta, pero el problema que adolece es que cuando se habla de esos eslabones, son mega eslabones y hay muchísimas actividades metidas dentro y no permite ver cuál es la instancia de agregado de valor, o las instancias de que no agregan valor. Por eso, hoy en día, y yo particularmente adhiero a trabajar con la idea de flujo de procesos, porque permite ver cada una de las actividades, cuáles son las que agregan valor, cuáles son las que no agregan valor, para ver cómo se hace competitivo, cuáles son las transformaciones, dónde están los núcleos de empresas, dónde están los núcleos de empresas vinculadas con el territorio. Vamos a empezar entonces a hablar un poco más en detalle de qué es la representación de la cadena de valor. La cadena de valor tiene un eje principal, que se origina en la parte superior, donde están los recursos, tal como decía la interpretación de cadena de valor, y va por distintos canales de transformación hasta que llega a la línea inferior, donde hay 10 productos, bienes y servicios intermedios, que son los que tomamos nosotros, llamado mercado. Y que hay una línea de agregado de valor que va desde la instancia de los recursos hasta la instancia de los productos. Pero no es el único eje. Hay otro eje, en realidad vamos a ver que hay 3 ejes secundarios. Uno de ellos es el de los suministros o insumos, que son los insumos que utiliza cada uno de los eslabones del eje principal para hacer la transformación que está acá. Quiere decir que estos insumos que tenemos acá, visto de frente a la izquierda, van cambiando en función del eslabón al que nosotros estamos abasteciendo. Existe otro eje, que es el eje secundario de equipos y mantenimiento de equipos, que son los que proveen herramientas, maquinarias, etcétera, para que se logre la transformación de cada uno de estos eslabones. Quiere decir que el propio recurso de la cadena, más los insumos del eje 1, más los equipos, mantenimientos, etcétera, el eje 2,
es lo que permite hacer la transformación. Y existe un tercer eje en el cual seguramente muchos de ustedes se ven representados, que es el eje secundario 3 de los servicios de apoyo. En los servicios de apoyo que están las normas y regulaciones, habitualmente en manos de la gestión pública, del Estado, la provisión de energía, internet, los servicios de empleo, infraestructura necesaria para el desarrollo, temas de asistencia en calidad, diseño, formación profesional de trabajadores, financiamiento, etc. Quiere decir que de esta primera slide que estamos viendo completa la cadena de valor, tenemos que interpretar que a partir de ahora, cuando hablamos de cadena de valor, hablamos de 4 ejes. Uno, que es el eje principal, que es el que tenemos acá en el centro, y 3 ejes secundarios. El de los suministros, el de las máquinas y equipos o mantenimiento, y el de los servicios. Vamos a ver entonces cómo funciona una cadena de valor. Acá tenemos representado el eje principal y los 3 ejes, y pueden observar que al pie hay una leyenda bien clara que dice: nosotros, cada uno de nosotros, generamos la demanda. Es decir, somos el mercado y por lo tanto somos quien ponemos en marcha la cadena. ¿De qué manera? Cuando yo tomo un producto. Cuando yo compro un producto, pongo en marcha la cadena, porque ese producto que compro genera una demanda en el eslabón anterior, y este genera una demanda en el otro eslabón anterior a él, y así sucesivamente hasta que llega al eslabón de los recursos. Quiere decir que esta primera lección, muy sencilla, tal vez muy obvia, nos está diciendo que si no hay una demanda del producto, si no hay alguien que esté dispuesto a comprar ese producto o servicio, la cadena no funciona. Esta vinculación ascendente no funciona. Pero fíjense que esta puesta en marcha de la cadena de valor, cómo impacta en el eje de los suministros, porque en la medida que los eslabones del eje principal tengan demandas, ellos van a demandar al eje de los suministros, van a demandar al eje de los equipos y mantenimientos, y van a demandar también al eje de los servicios. Por lo tanto, fíjense el nivel de interrelaciones que plantea el buen funcionamiento de las cadenas de valor. No termina solamente en el eje principal. Fíjense cómo irradia hacia otros sectores que habitualmente no se los tiene en cuenta. Vamos a ver entonces ahora algo que nos puede empezar a interesar, es decir, cómo se desarrollan las oportunidades. Bueno, acá tenemos la cadena que veíamos recién, cómo se genera la demanda en ella, y la primera pregunta que nos vamos a hacer es, desde el punto de vista de mercado, ¿cuál es el mercado que tiene cada eslabón? Y acá va otra respuesta obvia. El mercado de cada eslabón es el eslabón siguiente. El mercado del eslabón 1 es el eslabón 2, el mercado del eslabón 2 es el eslabón 3, el mercado del eslabón 3 es el 4, 5 y 6, y así sucesivamente. Pero esto no es tan obvio, porque muchas veces cuando trabajamos con actores de la economía social, con instituciones vinculadas a ella, cuando hablamos de emprendimiento, etc., hay una clara tendencia de vincularlos directamente con el mercado final, que es donde se entregan los productos. Y le estamos haciendo hacer un doble esfuerzo, no solamente hacer, sino saber cómo entregar y cómo vender. Mientras que si nosotros empezamos a entender que a lo mejor ese emprendimiento puede vincularse con algún eslabón intermedio, estamos trabajando con un mercado acotado, pero mucho más específico, que le va a facilitar su inserción. La pregunta que sigue es, ¿esta cadena de valor que tenemos dibujada ahí, produce los 10 productos realmente que tenemos al pie? Bueno, muchas veces ocurre de que en nuestro territorio está presente una cadena de valor, pero que no produce todos los productos, no produce los 10 productos, pero que algunos de los productos que no produce sí los consumimos porque vienen de otro lado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que si no se están produciendo todos los productos, existen oportunidades. Vamos a suponer de que en este caso, esos 3 productos marcados de color rojo no se están produciendo. Quiere decir que es una oportunidad que la cadena de valor que está presente en el territorio pueda desarrollarlo. Y para eso, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué impacto va a tener la posibilidad de desarrollar esos nuevos productos? Bueno, lógicamente, el producto que tenemos a la derecha, el desarrollo del producto a la derecha,
va a generar un nuevo requerimiento en el eslabón 11 y este sobre el eslabón 6. El producto que está en el eje central va a generar un requerimiento sobre el eslabón 5. Pero fíjense ustedes que si ese producto no está en el mercado, producido por la cadena de valor que está en nuestro territorio, ese eslabón 5 tampoco está presente. Y lo mismo podríamos decir con el producto de la izquierda, que genera requerimientos en el eslabón 8. Entonces acá podemos tener nuestra primera lección. Es decir, cuando disponemos y podemos hacer este diagrama de la cadena de valor muy sencillo, a nosotros nos permite empezar a identificar, a preguntarnos qué pasa con esa cadena de valor y poder identificar oportunidades de desarrollo en nuestro territorio. Y esas oportunidades de desarrollo se van a manifestar en términos de realizar inversiones, en términos de producción y en términos de empleo local. Veamos qué ocurre entonces con los ejes secundarios. Dijimos en este caso con el eje 1 que provee insumos. Preguntémonos, ¿en el territorio están todos los suministradores que utiliza la cadena, el eje principal? Puede ser de que haya algunos suministradores que no están en este territorio y que están muy alejados, y que eso daría la oportunidad de pensar en que se alojen en el territorio, como puede ser el caso de ese cambio de color de dos flechas que pasaron al color amarillo. Son nuevas oportunidades de desarrollo en el territorio. La otra opción es preguntarnos, ¿y qué pasa cuando se producen desarrollos en el eje principal? ¿Cómo impactan los ejes secundarios? Bueno, habíamos visto recién de que la cadena de valor que estamos analizando había 3 productos que no los produce, pero que podría producirlos, generando demanda en cada uno de los eslabones pintados de verde. ¿Y eso qué genera? Nuevos requerimientos en el eje secundario, lo cual puede ser nuevos desarrollos para las empresas que ya estaban radicadas en el territorio como suministradores, o traer nuevos suministradores al territorio. Esto entonces nos da la oportunidad de tener una segunda lección, y que es que cuando se producen oportunidades de desarrollo en el eje principal, esta impacta en los ejes secundarios, de dos maneras. El primero es para cubrir con suministradores locales las provisiones que no están presentes en el territorio, y la segunda, el caso B, que nuevos suministros y o suministradores se instalen en el territorio. ¿Esto cómo va a impactar en la cadena de valor y en el territorio donde está sentado? Va a impactar en inversiones y en empleos. El mismo análisis podríamos hacerlo con el eje 2 de máquinas y equipos y con el eje 3. Es decir, las mismas preguntas que funcionaron para el eje 1 de insumos van a funcionar para los otros dos ejes. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de cadena de valor para salir de este concepto muy teórico y abstracto y pasar a ver una cadena real. Bueno, vamos a ver la cadena de valor apícola o de la miel. Yo elegí esta porque está presente en cada rincón de Argentina, hay algún apicultor. Es cierto que hay algunas provincias donde la presencia es mayor, pero lo que sí es cierto es que la apicultura está presente en todo el país, entonces puede servir de ejemplo para ustedes que traten de hacer un ejercicio de cadenas de valor. Lo primero que tenemos en el eje principal es el bosque o la vegetación mielífera. Y a continuación tenemos los apiarios o colmenas, que están en manos de los productores, y en esa relación entre estos dos eslabones hay dos cosas interesantísimas. Fíjense, la que está a la izquierda, que dice la transhumancia, que es cuando hay que trasladar las colmenas de un territorio a otro en busca de esa vegetación mielífera. Y la otra, gratuita, absolutamente gratuita, que nos brindan las abejas, que es la polinización. Si de ahí seguimos hacia abajo, vamos a ver que la cadena de valor de la miel tiene 4 grandes ramas. La primera de la izquierda habla de directamente desde los apiarios trabajar con trampas, se hace una instancia de transformación que es con trampas, preparación y envasado de un producto que es el polen granular. Luego está la otra rama de transformación que dice dilución, fraccionado, etcétera, y que nos da como producto final los propóleos, tanto en jarabe, en estado líquido, como los sólidos, los caramelos. La tercera línea de transformación habla de acciones de congelado, fraccionado, etcétera, que nos da como producto final
la jalea real. Y la última rama viene una instancia previa, que es la de la cosecha, donde están los productores, donde quitan la miel, pasa un eslabón siguiente de transformación, donde se hace la separación por prensado, centrifugado, se hace un filtrado, envasado, etc., y que nos arroja como productos finales la miel, que puede ser miel normal o miel orgánica, y de ahí tenemos, yo marqué 4, son muchos más, pero a manera de ejemplo, que es la miel a granel, que es la que habitualmente nuestros productores ponen ahí adentro para exportarla, la miel envasada, donde cada uno desarrolla una marca, la miel con trozos de panal, hay otros que hacen miel con frutas, mieles saborizadas, etc. Y de ese proceso también de la miel, tenemos el de la hidromiel, que es el de la fabricación de bebidas, el vino, como el champán de miel, que también son productos de mercado. Y de la cosecha, la última rama que tenemos a la derecha es la de la cera, que con la cera se fabrican productos cosméticos y jabones, se pueden hacer velas, se pueden hacer artesanías a partir de utilizar una metodología o una tecnología que es la de la cera perdida, o la misma cera estamparla para hacer que luego van a las cajas, en los panales, para que las abejas desde allí reproduzcan y desarrollen el proceso de miel. Bueno, como pueden ver, acá hay, en la parte inferior de los productos, hay 3 colores. Hay un color celeste que habla de productos derivados de la miel vinculados con una cuestión más medicinal. Hay unos de color más bien verde, que son los vinculados con la cuestión alimenticia. Hay unos amarillos vinculados con temas que no son alimenticios, sino variados, desde cosméticos hasta velas, etc., ¿no? Entonces, y un agregado nuevo que está a la derecha de todo, que es la generación de residuos, que también hay que prestarle mucha atención. Y puse residuos a la altura de los productos como a la altura del mercado, para ir concientizándonos de que en las cadenas de valor se generan residuos que tienen que ser también productos para la propia cadena de valor, ¿no? Son productos, en la medida que los reciclemos, son, viendo el ejemplo que decíamos antes, bueno, podríamos pensar si la cadena de valor de la miel que está en nuestro territorio hace todos estos productos o existe la posibilidad de desarrollar algunos como oportunidades, que hablábamos en la slide anterior. En el eje secundario de suministro, ¿qué tenemos? Miren, embalajes y contenedores para cuando tenemos que hacer la transhumancia de mover las colmenas, la vestimenta que se utiliza de protección, azúcar, medicamentos, glucosas, envases, etcétera, que son los distintos insumos para cada uno de los eslabones. En el eje secundario de equipamiento y mantenimiento, bueno, miren, tenemos los marcos y cajas que habitualmente son de madera para las colmenas, tenemos los ahumaderos y herramientas que se utilizan para mover o hacer la cosecha, tenemos transporte, tenemos prensa y centrifugadora, los equipos que se utilizan en esa instancia de transformación, equipos de envasado, etc. Y por último, en el eje de los servicios tenemos asesoramiento de gestión empresaria, asistencia en calidad, asistencia técnica en colmenas y procesos, formación profesional, financiamiento, gráfica, etc. Si ustedes se dan cuenta que pongo solamente algunos para que se den cuenta o inducirlos a que piensen qué cosa puede ir en cada uno de estos lugares y cuántas ramas nos plantea esta mirada de la cadena de valor. Qué diversificado está dentro de nuestro territorio. Perdón. Vamos a ver ahora una interpretación sencilla de cadenas de valor de turismo. ¿Y por qué de turismo? Porque, primero, es una de las cadenas más afectadas desde que se inició la pandemia, con los aislamientos sociales, etc. Y segundo, porque casi en todas las comunidades de nuestro territorio, y no solamente en nuestro país, sino a donde nosotros vayamos, siempre se habla de que nuestra localidad tiene un motivo de atracción turística. Y fundamentalmente porque el turismo capta mucho empleo local, con especialización o no, pero es prácticamente mano de obra demandante, a diferencia de otros procesos de transformación donde se aplica mucho más tecnología. Yo acá represento un esquema simplificado, pero que hay que adaptarlo para cada caso. Lo primero que hay que tener en claro es cuál es el recurso turístico. ¿Qué es lo que va a motivar a que un
visitante o un extranjero o un foráneo decida ir a nuestra localidad o a nuestra región para ver algo. ¿Cuál es el recurso? Lo segundo es tener en claro cómo está organizado el territorio para hacer la promoción de ese destino. No son solamente las agencias de viaje, es mucho más. Por ejemplo, cómo se articula una página web, cómo se articula con las redes sociales, etc. Y finalmente los productos. ¿Cuál es el producto que vendo como turismo de nuestra región? ¿Y el producto cuál es? Que a mí, como visitante, me ofrezcan, mire, en estos 2 días usted llega al hotel, lo pasamos a buscar, lo llevamos a tal lugar, le vamos a dar el ticket para que entre a ver esto, le vamos a proporcionar el transporte, lo vamos a llevar a comer a tal lugar, a la tarde vamos a ver tal artesanía y a la noche lo llevamos al hotel, al día siguiente hacemos tal cosa con los artesanos. Ese es el producto. Y si ustedes prestan atención, cuando se alojan en un hotel en cualquier localidad, van a ver que no hay un simple papel que diga qué cosa tengo como atracción turística y a dónde dirigirme en el caso de que yo tenga una noche libre porque estoy por razones de trabajo y quiera salir a conocer algo o me quede una tarde libre. Nuevamente, como los productos, aparece también la cuestión del residuo, que muchas veces es la mancha negra que tiene la cuestión de los residuos por el no cuidado del medio ambiente. Bueno, incorporémoslo como un producto que puede ayudar al mantenimiento de la cadena de valor. En el eje secundario tenemos, fíjense, los hoteles, los restaurantes, colectivos, taxis, guías turísticos, centros de salud, insumos de higiene, artesanos, etc. Y fíjense que no fue por casualidad, de ex profeso resalté el tema de hoteles y restaurantes, porque muchas veces se los ubica en el eje principal, y en realidad un hotel en sí mismo no es un motivo de atracción turística, salvo que sea de estos hoteles todo incluido, como hay en lugares súper turísticos, donde uno entra ahí y queda aislado por 5 días de lo que pasa afuera, porque ahí te dan todo. Pero en la mayoría de los casos, en nuestras pequeñas comunidades, el hotel que puede utilizar un turista es el mismo que utiliza un comerciante, alguien que vino a hacer mantenimiento de una máquina, o alguien que está de tránsito con destino a otro lugar. Lo mismo pasa con el restaurante. Es decir, no forman parte de la cadena principal, sino que son insumos sumamente importantes y que hay que tenerlos en cuenta en la cadena de valor. Lo mismo que los artesanos. Algo similar ocurre con el eje de equipos y mantenimientos, donde ahí coloco las estaciones de servicios, mecánicos, mantenimiento de hoteles, equipos de gastronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí he resaltado el tema de las estaciones de servicio. Muchas veces, quien llega por primera vez a nuestra comunidad lo hace a través de las estaciones de servicio. ¿Quién de nosotros cuando llega a un lugar no para en la estación de servicio y mientras nos cargan combustible preguntamos qué hay en la región? ¿Y cuántas veces nos han contestado que bueno, sí, está aquello, no tengo mucha precisión? Son actores claves entonces a tenerlos en cuenta en este esquema de cadena de valor. Y por último, los servicios de apoyo, donde están las normas y regulaciones turísticas, la cuestión de la infraestructura, asistencia en calidad, etc. ¿no? Muchas veces en zonas de montaña, sobre todo, se ven algunos recursos turísticos hermosos, pero no hay infraestructura para llegar. Te llevan caminando 3 horas, llegás ya muerto, no ves la hora de pegar la vuelta, pensando cómo hago para volver otras 3 horas caminando. Entonces, no solamente es el recurso turístico, sino es cómo se organiza el territorio para ese recurso y cómo se termina definiendo un producto. Vamos a ver entonces ahora la importancia que tiene cada uno de los ejes en la cadena de valor. Y ya he pasado la mitad, así que ya falta poco. Aguántenme un poquito más, que ya estamos llegando al final. Bueno, ahora ya todos conocen esta slide, ¿no? De una cadena de valor, con su eje principal, sus 3 ejes secundarios. Pero vamos a ver qué es lo que le aporta cada eje a cada uno de ellos. Y esto de qué es lo que le aporta es lo que los actores del territorio tenemos que saber para poder gestionar las cadenas de valor. En primer lugar, como ya lo habíamos dicho antes, el eje principal es el que agrega valor. Si hay algún eslabón de ellos que no está agregando valor, ¿qué hace? Agrega costo. Y si agrega costo, ¿qué significa? Que el producto final es más caro. Y si el producto final es más caro, significa entonces que estamos perdiendo competitividad. Entonces, lo primero es entender de que el eje principal es el encargado de agregar valor, de que los productos
muevan, porque si mueven los productos de la cadena de valor, mueven además los actores de los otros 3 ejes secundarios. Con respecto al eje de los suministros, fíjense, ese eje mejora la eficiencia por cercanía. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestros proveedores, los proveedores de cada eslabón, están territorialmente cerca, disminuye los costos de logística, pero al mismo tiempo acorta los tiempos de respuesta. Quiere decir que alguien que utiliza un insumo, si sabe que lo tiene muy cerca, no va a necesitar hacer un sobrestock o tener más stock del necesario para abastecerse en caso que no le lleguen los productos, o teniendo en cuenta que desde que lo compro hasta que me llegan, insume mucho tiempo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las oportunidades de desarrollo en identificar qué suministradores no estaban en el territorio? Acá está el porqué. Acá nos muestra que vamos a tener eficiencia por cercanía. Preguntémonos ahora qué pasa, qué nos aporta el eje secundario 2. Era el de las máquinas, el de los mantenimientos, el de las reparaciones. Y fíjense que es muy parecido al anterior. Nos dice, disminuye los costos de logística, porque si yo estoy cerca y alguien me tiene que elaborar una máquina o me tiene que hacer un mantenimiento, al estar cerca voy a tener respuesta rápida, no voy a gastar en transporte. Me acorta los tiempos de respuesta, quiere decir que si a mí tengo que parar una maquinita porque tengo que hacer un mantenimiento, no voy a estar mucho tiempo parado. Pero fíjense la última, que es la que hace la diferencia. Promueve el desarrollo local de equipos. Muchos equipos que a lo mejor no requieren de gran tecnología pueden desarrollarse localmente. Vean ustedes de aquí en más, cuando estén en contacto con alguien de alguna cadena de valor, pregúntenle dónde compran los equipos. Y van a ver que muchos de ellos, por equipos sencillos, no hay que ser especialista, lo van a ver que son sencillos, los están trayendo de lugares bastante lejanos. Y trabajar en el desarrollo de equipos localmente significa una instancia muy importante de agregado de valor y de conocimiento. Por último, el tercer eje, que es donde están identificadas gran parte de las instituciones que hoy compartimos este espacio, aportan mejora de eficiencia, innovación y desarrollo. Son todas las que aportan las cuestiones vinculadas con la normativa y con el conocimiento, y con la asistencia técnica entre la tecnología blanda para que pueda mejorar la cadena de valor del eje principal. No solamente el eje principal, sino que pueden proveer servicio también a los otros ejes. Y fíjense lo que dice ahí, ¿no? Que cuanto más completo se encuentre, cuanto tenga yo mayor cantidad de servicios en ese eje, en el territorio, más voy a favorecer a favorecer y a fortalecer el entramado MIPYME de emprendedores y de economía social en el territorio. ¿Por qué? Porque le estoy mejorando las condiciones de entorno, lo que se conoce como entorno circundante o ecosistema, o que en la terminología más moderna se llama articulación productiva, y es todo lo que está en torno de las empresas. Y se acuerdan en la primera slide que hablamos de la vinculación entre quién era quién inducía, quién hacía el cambio, el generador de cambio, que le dije, ténganlo presente. Bueno, esos que estaban en el medio, la articulación público-privada, la organización institucional territorial, etcétera, es el eje secundario 3 de la cadena. Por eso, los 3 ejes le aportan cosas importantísimas al eje principal en el agregado del valor, que empieza a responder la pregunta que yo hacía en la primera slide, ¿no? ¿Qué hay atrás del producto que yo estoy comprando? ¿Cómo se logra la competitividad? Bueno, miren todos los actores que están vinculados a la competitividad. Bueno, pero no todo es color de rosa en el mundo de las cadenas de valor. Hay muchos casos cotidianos de desequilibrios en los cuales las cadenas de valor presentan algunas dificultades. Bueno, ahí ustedes tienen el eje principal incompleto, tienen el eje 1 de los insumos, el eje 2 de las máquinas y equipo, el eje 3 de los servicios, pero ahí está faltando un eslabón. El eje principal arranca con el primer eslabón que dice recursos primarios, productores, y generalmente, y esto es muy común de encontrarlos, aparece
un eslabón, que son los intermediarios, muchas veces llamados acopiadores, que los pueden ver en infinidad de actividades. Yo ahí marqué algunas solamente: la pesca, la producción agropecuaria, me refiero de pequeños productores, en la producción de frutas y hortalizas, en la producción del café y el cacao, como lo vi en Centroamérica, en las artesanías, en la miel, hasta en los recuperadores de residuos, etc. Ese intermediador habitualmente no agrega valor, y lo que hace es generar un puente de mercado, comprándole a subvalores a los productores, haciendo acopios de volumen y vendiendo a los eslabones siguientes de transformación. Sería muy difícil para los productores pequeños llegar directamente a las instancias de transformación siguientes. ¿Por qué? Porque a las instancias de transformación siguientes les viene muy bien tener a alguien que les acopie y le haga la entrega de volumen. Pero sin lugar a dudas, este acopiador agrega un costo, porque habitualmente no le agrega un valor, y está negando oportunidades de mejores precios a los productores. Entonces, el mensaje acá no es eliminar a los acopiadores. El mensaje es cómo establecer estrategias que permita organizarse mejor a los productores primarios, de manera tal de que puedan llegar al eslabón siguiente de transformación. Y ahí tiene mucho que ver los actores de la economía social. Es decir, cómo las organizaciones de la economía social y solidaria articulan con todos los servicios que tienen en el eje 3, de manera tal de crearles condiciones a que sean ellos los proveedores de la instancia de transformación. Bueno, voy a traer algunos ejemplos. ¿Cuántas cooperativas hay de productores de miel que se han juntado para hacer ellos la extracción, etcétera, y entregarla a comercializadores o a transformadores que tienen más volumen? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pescadores en nuestro río Paraná, como en tantos otros? Aquellos que han podido organizarse en cooperativas, ellos son los que han montado sus pequeñas cámaras frigoríficas, y como el pescado es un producto perecedero, si no tienen la cámara frigorífica se ven obligados a venderlo rápidamente al acopiador. Pero si se transforman en una asociación, en una cooperativa, que son sujetos de poder recibir algún crédito, ellos pueden montar su cámara frigorífica y retener ahí el pescado hasta que llegue el momento de tener un mejor precio. Lo mismo puede ocurrir con algunos de los otros ejemplos que estaba mencionando recién. Por lo tanto, para la economía social y solidaria acá hay una gran oportunidad, y les puedo asegurar que de esto, de los actores intermediarios, se ve, y se ve muchísimo. Muchísimo. Bueno, recién mencionaba el caso de las cooperativas de recicladores, entonces me pareció interesante traer el esquema de la cadena de valor que se llama GIRSU, ¿no? Que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos, no los orgánicos, sino acá estamos hablando de las latas de aluminio, las botellas de plástico, el papel, el cartón, trapos, retazos de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense, acá tenemos el eje principal, donde por las legislaciones, al menos en nuestro país, se lo está llevando a todo el mundo a que hagamos la separación en origen. La separación en origen es en nuestras casas. Y de ahí tenemos tres líneas. Una que es la recolección informal. ¿Cuántas veces pasan por nuestra casa tocando timbre diciendo no tiene algo de residuo que podamos llevar, plástico, cartel, etcétera? Los típicos que todavía se ven pasando con una camioneta y un altavoz diciendo se compra tal cosa. La otra es la recolección selectiva, que es la que tenemos en algunas ciudades, donde nos dice el municipio, bueno, tal día y tal día se recoge únicamente los residuos sólidos urbanos. La otra es la de los puestos de entrega voluntaria, donde en algunas ciudades hay lugares donde yo puedo ir directamente con mi bolsa a depositar ahí todos los plásticos, todos los metales, los residuos verdes, etc. De ahí, de esa primera instancia, se pasa a una instancia de separación y clasificación. ¿Quiénes? Habitualmente los que hacen la recolección selectiva desde el municipio o los puestos de entrega voluntario van a una planta donde se descargan los residuos que se traen, se abren las bolsas y va pasando por una cinta transportadora donde ahí
trabajadores que están al costado de la cinta, uno se encarga de retirar únicamente los plásticos, el otro los papeles, el otro los vidrios, y hacen una clasificación. Habitualmente el que hace la recolección informal hace la clasificación directamente él, para pasar luego a la otra instancia. Es decir, los productos clasificados se envían a recicladores por tipo de material. Es decir, la planta clasificadora dijo, bueno, los plásticos se los vendemos a estos que reciclan plástico, por ejemplo, polietileno de baja densidad, PET, etc. O le entregamos los vidrios a tal, que es el que lo muele y transforma nuevamente en nuevos vidrios, etc. Y aquellos productos que no son clasificados, ¿a dónde van a parar? Van a parar acá, a la disposición final de los rellenos sanitarios, cuando es cerrado, o a vertederos cuando es a cielo abierto. Con esto hay una menor cantidad de residuos que están yendo ahí, porque hay una instancia de transformación. Y de estos recicladores, que son los que le agregan valor, salen los nuevos productos. Envases, componentes industriales, componentes de construcción, componentes agropecuarios, e infinidad de aplicaciones. Bueno, fíjense, entonces, en el eje de los insumos, ¿qué tenemos que proveen a esta cadena de valor? Indumentaria de protección, muy necesaria y que se ve muy pocas veces que se le entrega a los trabajadores, cartelería de identificación, dónde dejar las cosas, de educación ciudadana inclusive, embalajes de volumen o pales para llevar todas estas mercaderías seleccionadas, recipientes, elementos de limpieza, transporte, etc. ¿Qué encontramos en el eje de equipo y mantenimiento? Bueno, los equipos de recolección, los camiones esos que pasan a recolectar la basura, los equipos para la separación y clasificación que hablábamos antes, que hay cintas transportadoras, compactadoras, molinos. Luego vienen inyectoras, prensa, que son los que trabajan los recicladores, y así sucesivamente. Y en el tercer eje tenemos las normas de regulación, energía, internet, lo mismo que vemos en los otros, y acá lo que he agregado particularmente es la infraestructura de los rellenos sanitarios, para que esto pueda funcionar. Muy bien, ahora viene una pregunta, para que nos vayamos preparando en esto de las oportunidades que tiene de insertarse y de participar en las cadenas de valor, la economía social y solidaria. ¿Cuál sería la estrategia de desarrollo en una cadena de este tipo? Y traigo también particularmente este ejemplo, porque en estos días en los periódicos se lee mucho que se está hablando de ayudar a los trabajadores y formar cooperativas de recicladores, etcétera, para que puedan generar valor, tener empleo, etcétera. Entonces, ¿cuál es la estrategia de desarrollo que se le va a plantear? Miren, son dos. La primera es tratar de reducir los desechos que van, los residuos sólidos urbanos que terminan yendo a los rellenos sanitarios o a los vertederos. ¿Y eso de qué manera se reduce? Aumentando la capacidad de selección que hacen acá arriba los separadores y clasificadores. Si yo tengo un lugar donde solamente separo el plástico, el vidrio y el metal, y de pronto puedo hacer que separen el plástico, el vidrio, el metal, los envases de Tetra Pak, telas, etc., estoy aumentando la variedad de separación, y si esos productos luego los puedo vender, estoy reduciendo los elementos que terminan yendo al relleno sanitario. Y la otra estrategia es agregar valor en origen. Es decir, ¿qué significa agregar valor en origen? Que las instancias de transformación que parte de la separación que se hacen acá en estas plantas, muchas de ellas cooperativas de trabajadores, en lugar de ser vendidas a recicladores, sean ellos los que puedan tener las máquinas y equipos y hacer la transformación directamente. Entre esta posición de la separación y la de los recicladores hay transporte, logística, que está agregando costo y no agrega valor a los productos. Y muchas veces acá se da el ejemplo del intermediario acopiador que hablábamos antes. Por lo tanto, la estrategia de desarrollo para la economía social y solidaria pasa por ayudar a mejorar y ampliar la separación y clasificación, y por el otro lado ayudarle a la incorporación de equipos para que ellos mismos hagan la transformación. Bueno, ya ahora sí ya estamos en el cierre. A partir de ahora
la expectativa que tenemos los organizadores de esta actividad y quien les habla, es que podamos haber introducido este modo de pensar en términos de cadena de valor. Y cuando nos digan cadena de valor, ¿qué nos tiene que venir a la mente? Primero, que las cadenas de valor en la producción están integradas por un eje principal y 3 ejes secundarios. Que el eje principal es el que agrega valor, y los ejes secundarios son los que agregan eficiencia a esa cadena de valor, al eje principal. Que el eje 3, donde están muchas de nuestras organizaciones en las cuales nosotros participamos, contiene el ecosistema, que es el principal promotor de la articulación productiva o de esto del fortalecimiento del entorno a las pequeñas empresas, a los emprendedores sociales. Cuanto más chica es la empresa, más necesita de este entorno. Luego, esta relación de eje funciona como una gran red de vinculaciones económicas. Yo creo que muchos de ustedes, cuando hablaban de cadena de valor, tenían más o menos visualizado el eje principal. Fíjense que va mucho más allá del eje principal y funciona como una gran red de vinculación. Y el sexto son todas las oportunidades ocultas que permite ver esta representación de las cadenas de valor y análisis para la participación de la economía social y solidaria. Vamos a las conclusiones entonces. Analizar la producción de bienes y servicios desde las cadenas de valor aporta una visión más amplia en su relación con el territorio. Ya no estoy viendo solamente un señor que tiene colmenas. A partir de ahora voy a estar viendo al señor que tiene la colmena, a alguien que lo va a estar transformando, a alguien que lo va a estar vendiendo, voy a estar viendo a alguien que le va a entregar los equipos para cuando él tenga que mover las colmenas o insumos para curarlas, voy a estar viendo quién le provee los equipos, quién le brinda asistencia técnica, y todo eso, en la medida que esté en el territorio, aumenta la eficiencia. Es posible identificar oportunidades que antes no veían. ¿Se acuerdan la primera slide cuando le dije cuáles son los productos del eje principal que pudiendo hacerlo esta cadena de valor no los está haciendo, pero que sin lugar a dudas los consumimos? Es importante la economía social y solidaria para nuevos emprendimientos en las cadenas de valor que están presentes en la región. ¿Por qué? Porque en la medida que puedan identificar espacio en la cadena de valor, puede ayudarlos a insertarlo en esa cadena de valor a través de nuevos emprendimientos, y que esos van a ser casi todos emprendimientos formales, que es lo que necesitamos lograr, no por una cuestión impositiva, porque aquel que está formalizado también va a participar de un régimen de salud diferente, va a poder participar de una jubilación, de servicios sociales, etc. Entonces, yo en un momento le dije que muchas veces, cuando hablamos de emprendimiento, siempre tratamos de llevar al emprendedor directamente a tomar contacto con el consumidor final, lo cual le hace hacer un esfuerzo de producir, de saber cómo vender, comprar, entregar, mientras que si podemos inducirlo a que ocupen huecos que tiene el eje principal de la cadena de valor o huecos en los ejes secundarios, directamente estarían vinculándose con uno de los eslabones, el mercado sería mucho más acotado y le sería mucho más fácil insertarse, lo cual se traduce en menor mortandad de emprendimiento. Bueno, también lo que digo es que existe una gran oportunidad para la economía social y solidaria para identificar esos eslabones en la cadena de valor que generan los desequilibrios, para ordenarlos, y que las oportunidades identificadas generan un efecto multiplicador en términos de empleo, atenuando las consideraciones de exclusión. Lo dijo muy bien Raúl Lamberto al inicio. La inclusión es a través del empleo. La inclusión es a través del empleo. Bueno, y esta sí es la última. Hablamos un montón entonces de las cadenas de valor, de las oportunidades, cómo insertar la economía social, etc. Pero ahora está el tema del desafío de gestionar las cadenas de valor. Y la pregunta es, ¿por dónde empezar? ¿Cómo comenzamos todo esto? Bueno, lo que yo les voy a mostrar acá es una especie de hoja de ruta. Lo primero que hay que saber es cuál es la estructura de la cadena de valor presente en nuestro territorio, cómo funciona, que no es ni más ni menos que estos dibujos que yo les estuve mostrando, estos diagramas de flujo, donde está el eje principal y los 3 ejes secundarios. Lo segundo es organizarlas, es decir, cómo funciona la gobernanza, cómo funciona la articulación de actores públicos y privados. No nos olvidemos
que en nuestro país todo se organiza de manera sectorial y los organismos de gobierno también están organizados de manera sectorial. No hay ningún organismo que responda como cadena de valor. Por lo tanto, vamos a tener a los que hablan de agricultura y ganadería en una secretaría por un lado, los que hablan de industria por el otro, los que hablan de comercio exterior por el otro, los que hablan de las medidas sanitarias está en otro. Entonces, el tema es cómo generar un espacio de gobernanza para que los distintos actores públicos que tienen que ver con la normativa, la conducción y con los instrumentos de apoyo, en esa mesa articulen junto con los actores privados. El tercero es cómo mostrarle objetivos de desarrollo, es decir, cómo va a funcionar la cadena. En el ejemplo anterior de la cadena de GIRSU, de reciclados, ahí planteamos la pregunta, ¿cuál es la estrategia de desarrollo? Bueno, el objetivo de desarrollo para esa cadena es tratar de aumentar la separación y tratar de llevar valor agregado al mismo lugar donde estamos separando. Ese es el objetivo de desarrollo. Luego vienen los diagnósticos. Bueno, ustedes ven en el dibujo, la fotografía que hay ahí, no todos los eslabones son iguales. Por lo tanto, cuando entremos en acción, el eslabón más flojo se va a romper. Hay que saber cuál es el eslabón más flojo en función de los objetivos de desarrollo. Por eso el diagnóstico va posterior a los objetivos de desarrollo. Luego vienen las restricciones, lo acabo de decir, no todos los eslabones son iguales. Hay algunos eslabones que son débiles y que son los que van a restringir, ir por esos, alcanzar los objetivos de desarrollo. Y por último, tener un programa o un plan de trabajo, de mejora, que vaya guiando la acción de la cadena de valor. Bueno, le he pegado una paliza, como digo yo habitualmente, en términos de todo lo que hemos dicho. Llevo ya un poquito más de 45 minutos con este tema, así que solo me resta agradecerle la atención de ustedes. Quiero agradecer a los otros integrantes de TVJ que hoy no nos pueden acompañar, pero que me han ayudado a armar la presentación, a María Belén, a Leandro. Ahí tienen cómo contactarnos o cómo seguirnos. Y bueno, quedo a disposición de las preguntas que quiera realizar el panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan José. Antes de pasar a la ronda de preguntas y a la mesa de disertación, vamos a escuchar las palabras del defensor del pueblo de la provincia de Tucumán, Fernando Said Juri. Muy buenas tardes. Quiero agradecer y felicitar a mi querido amigo y un gran defensor del pueblo como Raúl Lamberto por esta iniciativa. Escucharlo al ingeniero Juan José Bertero, que es un especialista en el tema, me llena de satisfacción, de orgullo, porque estamos hablando de un tema que son las economías sociales, las cuales son las únicas que siempre están, seguirán estando y nunca se irán. Son las economías sociales que mediante en busca de un retorno y en base a esto no busca riqueza, sino el bienestar de la gente. Y ahí sí comparo mucho la función del defensor del pueblo, que lucha por los derechos humanos. Es igual que en este caso las economías sociales buscan defender el bienestar de la gente. Agradezco, creo que esto del valor agregado, y me sentía muy orgulloso cuando escuchaba. Hace muchos años yo fui acá presidente del ente local de cooperativas y mutuales, y hablábamos cuando allá la miel se había prohibido el propóleo, y con el INTA Tucumán y el INTA Nacional, que estaba un gran ingeniero de Tucumán, Vedas Carrabure, un vasco de gran trabajo, logramos que el propóleo vuelva a ser, porque se lo había prohibido, una cadena alimentaria. Realmente me llena de satisfacción. Quiero felicitar a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe por esta iniciativa y agradecerle al ingeniero Bertero. La verdad que eso era fundamental. Yo le había pedido al amigo doctor Lamberto que hoy vamos a inaugurar una receptoría en el interior de nuestra provincia, y qué importante es la sinergia entre los distintos organismos, universidades,
Acá en Tucumán tenemos 4 universidades. Los organismos nacionales como el INTA, los organismos provinciales como nuestra Obispo Colombre y las Defensorías del Pueblo para trabajar en conjunto en esto, en una provincia como la nuestra, que producimos arándano, producimos limón, producimos frutilla, somos el primer exportador mundial de limón industrializado. Y cuando uno ve todo esto, el azúcar, que es nuestra materia prima, el principal de economía, vemos cómo es tan importante esto, de que decía el ingeniero Juan José, donde nos llena de satisfacción. Agradezco que me hayan permitido participar. Felicito a Raúl y también quiero aprovechar esto para felicitarlo por la inauguración de mañana, que qué mejor que poner héroes de Malvinas a nuestra entidad. Y yo cuando terminaba cada reunión en las cooperativas mutuales, yo decía, vamos codo a codo que avanzamos y no a los codazos que retrocedemos. Quiero decir que esto vamos codo a codo. Así que les agradezco, los felicito de nuevo a todos los que hicieron esto, a quienes organizaron, le agradezco a Marcelo y desde ya a Raúl. Muchísimas gracias y los felicito, ingeniero. Muy buena su disertación. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a abrir el espacio para las preguntas de la mesa. Les voy a pedir, por favor, a los integrantes que las hagan de manera directa y puedan establecer así un diálogo con Juan José. Mauricio. Sí, hola, buenas tardes, ¿se escucha, verdad? Sí. Sí, Juan José, realmente muy didáctico, muy fácil de comprender la estructura de una cadena de valor, los eje principal y los ejes secundarios, así que me pareció muy interesante la presentación. Simplemente un comentario, una reflexión. ¿Cómo pensás vos que, bueno, la existencia de eslabones de menor jerarquía que otros, y relaciones asimétricas que vos lo manifestás hacia el final, necesitan evidentemente la presencia del Estado por ahí para ayudar a compensar esas relaciones asimétricas? La experiencia tuya a nivel del Estado municipal, ¿qué herramientas tendría eventualmente como para poder intervenir en esas asimetrías? Bueno, justamente porque hay eslabones que tienen distinto peso o distinta jerarquía, ¿no es cierto? Esa sería un poco la inquietud. A nivel municipal, ¿qué herramientas o qué estrategias se podrían aportar para evitar esa asimetría en las relaciones entre eslabones? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. En realidad no creo que sea un tema de incumbencia exclusiva del municipio, sino creo que es un tema de incumbencia, Mauricio, de las instituciones que están en el territorio de ese municipio, ¿no? Entonces, tomo el concepto de municipio como una cosa amplia, no como el gobierno municipal. Y son los que tienen que trabajar porque esa restricción o ese eslabón débil se puede deber a diversas causas. Entonces, puede haber algunas instituciones que pueden estar más cerca de poder aportar para resolver ese problema, la causa de ese problema, que otras. Pero evidentemente que si no se tiene la estructura de la cadena de valor, estas cuestiones no son visibles. Yo lo he visto mucho en muchas cadenas de valor que no identifican, por ejemplo, el eslabón de la intermediación como una dificultad. Dicen, no, por suerte que lo tenemos, pero no se dan cuenta que son los que le someten el precio final. Entonces, y acá lo quiero ser claro, no es generar conflictos ni rupturas. La vez pasada estábamos también en un encuentro con una pregunta parecida, decía, bueno, tenemos que salir y a los acopiadores sacarlo del medio. No, paren, porque si ustedes sacan los acopiadores del medio hoy, rompen la cadena y hay un montón de gente que ganando poco hoy tiene con qué ganar. Esto tiene que ser parte de una estrategia, inclusive tal vez a los acopiadores que se transformen en parte de la cadena, no excluirlos. Pero la única manera de visibilizarlos es cuando los tenemos ahí presentes. Miren, yo con esto un ejemplo común, ¿no? Cuando uno tiene su auto, su vehículo, y la puerta le hace ruido, uno que dice, bueno, mañana la arreglo, mañana le pongo un poquito de aceite. Mañana no le puse aceite, hizo un poquito más de ruido, pero en definitiva me acostumbré al ruido. Hasta que se sube un amigo al auto y me dice, che, ¿no te da vergüenza
a la puerta que hace. La identificación de las cadenas de valor es como ese amigo que viene y te dice, tu puerta te está haciendo ruido. Te ayuda a identificar dónde tienen los problemas para saber el cómo atacarlo y con qué estrategia atacarlo. A lo mejor la conclusión es que es conveniente que esto funcione así y la eficiencia de la cadena viene por otro lado. Pero lo importante es tener primero una representación, y por eso es que yo creo que son muy importantes la presencia de las universidades, porque tienen el recurso humano para poder hacer este trabajo de territorio del armado de las cadenas de valor. Lucila. Sí, primero agradecer a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe por la invitación. Ya lo dijo el defensor Raúl Lamberto, tenemos una historia de trabajo conjunto. Y me parece muy importante que se vea reflejada en una publicación como la que hicimos hace algunos meses y en un trabajo que va a continuar a lo largo de todos estos años. Y por otro lado, también felicitar al ingeniero Bertero por su clara exposición y, como dijo Mauricio, también muy didáctica. Yo soy abogada. Mi acercamiento a las cadenas de producción recuerdo haberlas tenido con el ingeniero Hidalgo en sus clases de economía política, así que tuve como un refresh de esa época. Pero me pareció muy interesante un concepto que incluyó usted y que está relacionado con la pregunta de Mauricio, que es la interacción entre lo público y lo privado. Es decir, cómo no solo el Estado tiene que reemplazar los eslabones de las cadenas de producción, sino también fomentarlas a través de distintas medidas, pero trabajando con el privado codo a codo. ¿Cuáles son esas medidas que usted identifica hoy por hoy que existen en el sistema productivo argentino o que podrían existir para justamente reemplazar o modificar las cadenas productivas argentinas y mejorarlas? Bueno, hoy es un momento muy difícil por lo siguiente, hay una pérdida tan alta de empresas y de empleos que hablar, como siempre hablamos, del concepto de innovación parece un poco desajustado para un momento en que hay que sostener, ¿no? Entonces, el tema es cómo hacemos para sostener el funcionamiento de las cadenas de valor para que luego entrar en una instancia de mejora. Y a mí me parece de que lo que hay que hacer es calibrar muy bien, entender muy bien cuáles son todos los instrumentos que se están poniendo sobre la mesa como política nacional y como política de cada una de las provincias, en términos crediticios, en términos arancelarios, en términos impositivos, en términos de apoyo al empleo y al trabajo, para que esos instrumentos puedan bajar a las cadenas de valor. Porque el riesgo que hay es que en un momento tan difícil esos instrumentos no bajan. Y si esos instrumentos no bajan, el riesgo de seguir perdiendo empleos y empresas aumenta. Es probable que las cadenas de valor, en esta instancia de sostenerse, y en la instancia que está viviendo nuestra economía, no hablemos de productos cada vez más sofisticados, tal vez hablemos de productos cada vez más comunes, por una cuestión de ingreso de la gente. Es probable que no busquemos ya los productos premium, es probable que se busquen productos más comunes, pero el tema es que aquellos que tengan capacidad para hacer esos productos comunes sigan estando en el mercado y arrimarle todos los instrumentos que hoy están. La política se transforma en política activa, un instrumento se transforma en política activa no cuando lo firma el gobernador o el presidente, sino cuando se hace efectivo dentro de una empresa. Y ahí es donde tienen que trabajar, como ya se ha dicho recién, inclusive lo han mencionado ustedes, cómo articulan las instituciones para que esos instrumentos bajen y ayudarle a que bajen bien. ¿Saben por qué? Porque si llega a ver, como ya se está dando, los instrumentos de, por ejemplo, los créditos a tasa subsidiada, que el Estado hace un gran esfuerzo en financiar 2, 3 o 5 puntos de una línea de crédito común, ¿sabe quiénes toman esos créditos? Solamente las empresas que están bancarizadas y tienen capacidad de tomarlo. Quiere decir que es un instrumento destinado a fortalecer los débiles, pero que no llega a los débiles. Ahí está la importancia, la presencia de las instituciones, del entramado, la articulación público-privada para ayudar a que lleguen. Entonces, en base a tu pregunta, a mí me parece que hoy, para el tema de las cadenas de valor, hay que hacer un gran esfuerzo en las instituciones y al territorio para que los instrumentos que se están poniendo en juego lleguen, y hacer un gran esfuerzo para que las empresas no se detengan y sigan, sin las grandes expectativas de la innovación y el desarrollo, sino con la expectativa de sostenerse en la actividad.
eso es mi conclusión. Guarda que puedo estar equivocado de acá a la luna, pero es un poco lo que se ve y es lo que ha enseñado la experiencia, ¿no? Cómo hay instrumentos que no llegan a todos. Y quiero dar otro ejemplo y ya lo hago, dejo. Miren, las políticas activas basadas sectorialmente tienen muchos problemas y hoy se está planteando muchas políticas sectoriales. Por ejemplo, vamos a apoyar al sector metalúrgico, por ejemplo, que son aquellos que trabajan con metales. Bueno, perfecto, lo vamos a apoyar. Ahora la pregunta es, ¿a ustedes les parece que es lo mismo un metalúrgico vinculado a la producción de maquinaria agrícola que al metalúrgico que fabrica máquinas de plástico? ¿O al metalúrgico que fabrica autopartes? ¿O al metalúrgico que fabrica línea blanca? No es lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque la demanda del mercado de cada producto es distinta. Entonces puede ser de que yo esté ayudando a un metalúrgico que está en un mercado demandante y que no va a tener problemas. Y la ayuda tiene que ir hacia el metalúrgico que está en un sector que está deprimido. Y son dos cadenas de valor distintas. Por eso es importante el análisis de cadena de valor. Silke, quería hacer una pregunta. Sí, muchas gracias. Primero y antes que nada, gracias a Raúl Lamberto por la invitación. Y ingeniero, la verdad que clarísimo lo que explicó. Yo en realidad quería hacer una consulta relacionada a la alimentación y las cadenas de valor en esa área, porque nosotros participamos, tal como dijo el defensor Lamberto, en las mesas de lucha contra el hambre. En mi caso estoy en la subcomisión sobre calidad y educación nutricional. Y en ese sentido estaba viendo un poco lo que explicaba sobre la cadena de valor. Quería consultarle si ve la capacitación a las empresas en la economía social, a los emprendedores, a las familias, a las cooperativas, si ve la capacitación como una herramienta, la capacitación sobre calidad y educación nutricional, como una herramienta para justamente encontrar estas nuevas oportunidades que se mencionaban. Porque tal como usted decía, uno va, mira la marca y me quedo con eso, ese es el esquema que nosotros tenemos en la cabeza. Y tal vez cuando uno se encuentra con una alergia alimenticia, una enfermedad como la celiaquía, la diabetes, rompe con ese esquema y empieza a ver qué hay por detrás. Y por detrás, ¿qué encontramos? Desde la producción de un alimento, cómo se manipula, cómo se transporta, porque todo eso puede generar un cambio en el producto que se termina entregando en una góndola, en un mercado. Entonces, bueno, justamente era mi consulta sobre la posibilidad de la capacitación como una herramienta para quienes pertenecen a esta nueva forma de generar economía, de productividad. Sí, lo que vos planteás es básico, o sea, todas las cooperativas, asociaciones, etcétera, vinculadas con el tema de alimentación, es condición necesaria de que se las entrene y las capacite en lo que son los términos de salubridad alimentaria. Se vuelve para atrás. Primero, alguien que va a comprar algo que hizo un artesano y que no tiene marca, no tiene nada, todos dudamos de qué es lo que hay atrás. A lo mejor está la organización más sana y que mejor trabaja, pero si no tenés una identificación de qué es lo que está haciendo y cómo se hizo, etcétera, ya te genera dudas. Y después entrenarlo para eso. Esas son condiciones de base, por lo tanto sí, hay que proponerlo. Perdón, porque en realidad me refería como una nueva oportunidad, porque tal vez en la mesa se dio mucho la charla sobre el tema de verduras y frutas libres de agrotóxicos, como que hoy es una nueva ventana de oportunidad para muchos productores. O, por ejemplo, los alimentos libres de gluten, que por ahí uno cuando empieza a pensar en producir no lo tiene en la cabeza, o los alimentos bajos en sodio, y tal vez la capacitación sobre esas cuestiones puntuales, si yo pienso, digo, si usted lo considera, me gustaría saber su opinión, si eso sería una forma de generar nuevas oportunidades, Sí, ya más puntual, digamos. Sí, mirá, ¿te acordás en la slide que yo pasé que hablaba del eje principal, cómo se generaban oportunidades? Bueno, en la parte de abajo de la cadena esta de alimentación que vos estás planteando, vamos a suponer de artículos de panificación, vos arrancás con las harinas y terminás con una serie de productos. Vos suponete desde esa cadena podés terminar con 20 productos, pero hay unos productos que son libres de gluten,
que sabés que se consumen pero que no se están produciendo. Esa es la oportunidad. O aparece un producto con bajo contenido de sodio, entonces esa es la oportunidad. Y lo que tenés que ver, desde el punto de vista de la cadena, cómo se articula hacia arriba, quiénes son los que están vinculados. La oportunidad te la da el mercado, no te la da una norma. Porque puede ser que exista una norma que dice, miren, hay que consumir bajas grasas, pero tenés una cuestión cultural que consumen todo lo contrario. Y en el medio tiene que haber toda una instancia de sensibilizaciones, capacitaciones, etcétera, hasta que el mercado lo empiece a consumir. Entonces, lo que hay que ver es dentro de esa cadena cuáles son los productos que pueden generar oportunidades como para poder desarrollarlo. Y vos dijiste algo también de los supermercados y todo eso, y hay algunas experiencias que han dado muy buenos resultados desde el punto de vista de cómo organizar la economía social y solidaria, y es que la gran dificultad que tienen las organizaciones, por ejemplo, en el tema alimenticio, es cómo llegar al mercado, ¿no? Lo que decía antes, les enseñamos a cómo hacer el producto, cómo tener que venderlo, cómo tener que entregarlo, cómo tener que hacer el marketing, y no tienen estructura para eso. ¿Qué es lo que hay que hacer desde el eje 3 de las instituciones de apoyo? Lo que hay que hacer es tratar de que en las cadenas de supermercados permitan tener una góndola, un espacio para esas organizaciones. De manera tal de que vos le sacás del medio todo el problema de cómo vender, porque ya saben que van ahí, hay un mercado de un montón de personas que van todos los días a esa superficie a comprar otras cosas. Entonces pueden hacer visible el producto. Entonces sí, voy a enseñar cómo tiene que hacer un packaging, etc. Y hay un montón de organizaciones que le pueden brindar servicio y apoyo para que lo puedan hacer. Una vez que empiezan a generar esa instancia de mercado, empiezan a vender y empiezan a fortalecerse, pueden salir de ahí y empezar a buscar otra instancia. Yo sé que los mercados habituales que se hacen de artesanos, de este tipo de producciones, son también una alternativa. Pero yo sugeriría que traten de buscar alternativas más fuertes, donde hay una presencia de un mercado diferente, donde pueden crecer un poco más rápido. Ismael. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Desde la ciudad de Río Cuarto, agradecer a los colegas y la colega que nos acompaña, a todo el panel, esta mesa, al defensor, a Raúl Lamberto por esta invitación, siempre empujando esta temática tan interesante y novedosa también para las defensorías. La verdad que lo del ingeniero ha sido muy refrescante para nosotros, nos trae temas en los cuales empezamos a intrometernos. Yo quiero retomar un poquito las palabras de Silke vinculada a la cuestión de la alimentación, de las oportunidades, y ahí nosotros como defensorías tenemos que intentar, por lo menos en este diálogo interoperativo entre la economía social y la economía de mercado, cómo esas oportunidades no generen dobles estándares de derechos, ¿no? Digo, cuando se producen estas oportunidades que el ingeniero manifiesta, que esa oportunidad de alimentación sana, por eso retomo el concepto de alimentación de Silke y no de hambre, básicamente, para ponerlo en términos de derechos y no de necesidades, es decir, cómo podemos desde la Defensoría modificar algo que el defensor Lamberto viene haciéndonos hincapié permanentemente, que es el marco legislativo. Y ahí sí viene un poco la pregunta en este diálogo interoperativo entre estas dos economías. Si usted, ingeniero, piensa que esta economía de mercado y esta economía social y solidaria o social y sostenible tienen una relación de funcionalidad o si pueden tener una relación de competencia, porque a veces da la sensación de que, por ejemplo, en algunos servicios, la economía social viene a ser como la que le soluciona los problemas de la economía de mercado. Voy a traer un ejemplo de nuestra zona: el acceso a Internet lo terminan solucionando los estados municipales, cuando quienes deberían hacer la inversión es la economía de mercado, que no le termina haciendo. Hay una necesidad, un derecho en este caso, que ya se discute el acceso a Internet o el servicio a Internet, pero claro, la economía de mercado no reacciona y la economía social, si se quiere, termina dándole solución. Y así pasa, por ejemplo, con el hambre, ¿no? Que también las economías sociales terminan dando solución. Entonces quiero saber un poco o preguntarle qué mirada tiene usted sobre
esta relación y cuál sería el marco, si es funcional, digamos, o si puede ser de competencia. Bueno, en el caso que usted mencionó de Internet, las empresas prestadoras, cuando no mejoran el servicio es porque no les conviene mejorarlo. Es así, es por su cuestión de mercado, ¿no? Se manejan por ese dato. Yo en este sentido quiero ser optimista y responder de que hay complemento entre las dos economías, que no es una u otra. Ya lo decíamos en la primera slide, que la economía social y solidaria no es la economía de los vulnerables, de los que están fuera del sistema, sino que es una alternativa de desarrollo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, vamos a suponer de que vamos a una góndola a comprar un producto, y lo vemos, nos gusta, etc. Vos cuando vas a comprar el producto, te preguntás si es de una empresa que pertenece a la economía social, o te fijás si es una empresa grande, o una empresa privada común, que no hace falta que sea una empresa grande. En mi caso, ingeniero, yo dudo cuando es de una empresa grande. Cuando es de un artesano, estoy seguro que es bueno. Bueno, excelente. Pero entonces, digamos de que a lo mejor no es lo común. Es decir, yo cuando voy al supermercado muchas veces presto mucha atención a la actitud de la gente al comprar, ¿no? Bueno, las mujeres siempre se fijan más del producto, etc. Pero en realidad vos te movés por una necesidad, más que después quién es el que te resuelve esa necesidad. Entonces, yo creo que hay una suerte de complementación, si es que logro insertar a la economía social en cadenas de valor que estén funcionando, o puede haber una suerte de competencia, si yo llego al mercado con dos productos, una de la economía social y otro que no de la economía social. Ahí compito, pero voy a ver al caso de los complementos. Yo estuve unos años trabajando en un programa en Uruguay, donde se empezó a desarrollar el tema del desarrollo de proveedores en las empresas grandes que estaban ahí. Y curiosamente, muchas empresas compraban sus uniformes en Montevideo, que estaba a 300 kilómetros donde estaban estas empresas. Era una zona forestal. Y le compraban a empresas privadas, grandes, chicas, no sé, pero eran... Y nunca se les había ocurrido pensar de que a lo mejor esos uniformes podían comprarlos localmente. Cuando los actores locales empezaron a trabajar en desarrollar proveedores para las empresas grandes, los uniformes se los terminaron fabricando cooperativas de mujeres que estaban en el pueblo y que les ayudaron a organizarse para tal fin. En este caso, fueron partícipes de la cadena de valor, donde ahí había empresas muy grandes, casi todas multinacionales vinculadas al tema forestal, pero ellas se incluyeron en esa cadena, desde uno de los ejes que de los insumos, proveyendo ropa, indumentaria. Hubo otro caso, por ejemplo, de gente que se le entrenó para hacer mantenimiento. Y bueno, desde la propia comunidad empezaron a darlo. Entonces, yo creo que hay que trabajar desde un punto de vista de complementaciones, y en el caso de las empresas grandes, como puede ser en las grandes superficies que venden, hay que seguir empezar a insistirles de que presten espacio de ese mercado que ellos tienen a las economías sociales para que puedan manifestarse. Sí, que puede ser que tengan sus ferias en una plaza, etcétera, pero que también tengan su góndola en esos espacios importantes que parece que son elitistas. Bueno, que también tengan su espacio ahí. Y si en algún momento hay que competir, bueno, se competirá. No se olviden que hay grandes cooperativas que compiten mundialmente, ¿no?, con sus productos, y son organizaciones cooperativas. Algunas se degeneraron un poquito más, pero en el fondo son movimientos cooperativistas. Muchas gracias, ingeniero, muy amable, realmente muy, muy, muy importante para nosotros contar con su conocimiento y su tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Quisiera transmitir una pregunta de uno de los asistentes a esta disertación, que es Mijael Mielniczuk, que dice: en base a lo expuesto se pueden pensar en distintas estrategias que ayuden a desarrollar la economía social. En este sentido, ¿qué políticas públicas concretas hay que puedan aplicarse que ayuden a desarrollar esas cadenas de valor? Bueno, creo que lo que voy a decir me puede costar la enemistad de muchos,
Yo creo que hay que trabajar con una política fiscal amistosa. Gran parte de la cosa pasa por ahí. Si no, pregúntense por qué muchos, yo participé en muchas encuestas, por qué no se formalizaban muchas actividades. Por el temor que le tienen al pago de impuestos y todo lo que eso significa. Cuando en realidad, cuando las empresas pueden formalizarse, formalizan los empleos, y no es pagar más impuestos, es generarle condiciones a los trabajadores, si sean uno o dos que están trabajando ahí. Entonces, creo que el tema fiscal, que hoy está tan candente, es uno de esos temas, ¿no? Hay que trabajar con una política fiscal más amigable, y la otra creo que está en nuestra parte, que las organizaciones que están en el territorio se articulen mucho más. Hay una escasez de articulación territorial de las instituciones. Hay a veces como un celo o un egoísmo de ese tipo de vinculaciones, ¿no? Es muy común encontrar eso. Pero cuando encuentran esa forma de la articulación empiezan a aparecer cosas absolutamente sorprendentes. No nos olvidemos que se interpreta por política toda aquella intervención que modifica el estado actual. Por lo tanto, la intervención puede ser de gobierno como puede ser también generada por las propias organizaciones territoriales. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta más? Yo quiero preguntarle al ingeniero, las universidades y los defensores tienen que aportar propuestas a las subcomisiones de la Mesa Nacional contra el Hambre. ¿Cuáles serían esas propuestas? Es decir, ¿cómo se sigue para que realmente lo que podamos aportar sea sustentable, práctico y sea de una respuesta a las necesidades de la gente? Raúl, una pregunta más fácil no tiene, ¿no? No, yo creo que lo primero es que hay que lograr de que cuando se habla de un tema todos estén viendo y sintonizando lo mismo. Entonces creo que hay que trabajar, me parece, no conozco mucho los actores de esa mesa, pero por lo que ustedes cuentan, creo que hay que trabajar mucho en sensibilizar esta visión de la economía social dentro de las cadenas de valor, que se interprete cuando hablamos de cadenas de valor, de qué estamos hablando y cómo encontrar esos nichos de oportunidades para este sector. Que dejemos de ver al sector como un sector vulnerable, sino que lo podemos sacar de ahí, incluyendo en las cadenas de valor. Y entonces creo que hay que trabajar en sensibilizar muchísimo esto. Y el segundo punto es que acá tenemos universidades presentes, y si en esa mesa hay otros actores similares, hay que empezar a trabajar para identificar cuáles son las cadenas de valor que hay presentes en cada uno de los territorios donde están ustedes, para dejar de hablar en abstracto. ¿Sí? Recién Silke hablaba del tema de las cadenas de valor vinculadas a la alimentación. Bueno, ¿cuáles son? O sea, ¿cuáles son esas cadenas? Atrevámonos a identificarlas completamente para después ver de qué manera actuamos sobre ellas. Entonces, con la presencia de instituciones como las universidades u otros actores que estén en esa mesa, territorialmente se pueden empezar a identificar esas cadenas de valor y empezar a elaborar estrategias para cada cadena. No hay una receta única para la cadena. Por ejemplo, para la misma cadena de valor de la miel, a lo mejor hay que actuar distinto en Tucumán que en Santa Fe, porque las realidades territoriales son distintas. Pero hay que pasar a identificar esas cadenas. Entonces, me parece que, modestamente, creo que no conozco mucho cómo funciona la mesa, pero creo que está por ahí. Creo que hay que primero insistir en comprender qué oportunidades brinda el trabajar con el concepto de cadena de valor, y segundo, pasar a identificarlas. Si las pasamos a identificar, después teníamos esa hoja de ruta que yo les mencionaba antes. Vamos a empezar a hablar de cómo funciona esa cadena, cómo hacer la gobernanza de esa cadena, cuáles son las dificultades que tiene, cómo marcarle objetivos de desarrollo, y ahí se empieza a poner en marcha una gran acción coordinada entre actores públicos y privados. Si no, cada uno va a tirar para su lado, individualmente, y lo que hay que buscar es que haya un horizonte común, una visión común del desarrollo en este tema. Desde ya, que en lo que pueda colaborar, con gusto, pero me parece que la cosa pasa por ahí. Y no lo digo solamente por esta mesa, porque lo he visto
en países, yo tuve oportunidad de trabajar hasta poco en Honduras, un país que tiene un nivel de pobreza y de fragilidad mayor que el nuestro, y es lamentable ver cómo los actores públicos y privados todavía no se ponen de acuerdo porque no tienen una visión común. Y cuando uno lo focaliza en trabajar en un concepto de cadena de valor, rápidamente se alinean las visiones. El tema es que hay visiones que no están compartidas porque no se entiende bien de qué se está hablando. Entonces cada uno habla de cadena de valor, pero pensando en un eslabón de la cadena. Cuando acá hay que pensar en un conjunto de articulaciones que funcionan en red y que es mucho más grande. Entonces yo sugeriría bajarlo al territorio a partir de los actores que están en la mesa, de que entiendan de qué están hablando y de generar equipos en el territorio que se pongan a trabajar sobre las cadenas de valor. Quería avisarles que en los próximos días van a recibir una encuesta de satisfacción por correo electrónico, la cual esperamos que respondan a la brevedad posible, porque esto nos permite calibrar un poco más la calidad de estos encuentros. Si no hay alguna otra pregunta, le voy a pedir, por favor, primero a Ismael y después a Silke, que hagan unas pequeñas palabras de cierre. Bueno, yo simplemente agradecer, y especialmente también a la compañera y al compañero de la Universidad Nacional de Río Cuarto que nos acompañan hoy en esta actividad. Para nosotros, como Raúl también manifestaba, la relación y el vínculo con las universidades, y en este caso con la Universidad Nacional de Río Cuarto, una universidad muy potente en todo este tema, con mucha investigación sobre el tema de alimentación y modelos productivos, es fundamental, y nuestro trabajo sería imposible sin ellos. Así que un agradecimiento muy grande a ustedes, a los defensores y defensoras presentes, y festejar este tipo de actividades que hacen que nos inmiscuyamos en temas que necesitan, evidentemente, una perspectiva de derechos humanos a la hora de generar los diálogos y el intercambio de ideas. Así que simplemente eso, Raúl, despedirme con un gran agradecimiento a vos y a tu gran equipo de trabajo de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Gracias, Ismael. Muy atento. Bueno, además de sumarme a las palabras de Ismael, también quería remarcar la importancia de estos encuentros. La verdad que es muy fructífero lo que uno va escuchando, como decía, de otras perspectivas, y también tener este encuentro con personas de la academia que nutren nuestro trabajo. Hoy nos encontramos, como decía Raúl, en el marco de la mesa de lucha contra el hambre. Lo vemos como la defensa del derecho a la alimentación, y bueno, las temáticas que se van tocando en estos encuentros, la verdad que hacen que podamos ir mejor preparados, ¿no? Así que muchas gracias a todos por participar, y gracias, Raúl, por organizarlo. Gracias, Silke, muy amable. Bueno, muy bien. Estamos entonces por finalizado el encuentro. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia, y nos vamos a estar viendo seguramente en breve. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy Muchas amable. gracias, un gusto. Igualmente, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.